Capítulo 12. Diario del Dr. Seward, 18 de septiembre. Salí inmediatamente para Gillingham y llegué temprano. Dejé el coche junto a la verja de entrada y subí solo por la avenida. Golpeé la puerta con suavidad y a continuación hice sonar la campanilla discretamente, pues temía despertar a Lucy o a su madre, y, de esta manera, esperaba que acudiría algún sirviente a abrir. Al cabo de un rato, viendo que nadie respondía, volví a golpear la puerta y hacer sonar la campanilla, pero tampoco obtuve respuesta. Maldije la pereza de los sirvientes por estar todavía en la cama a esas horas. Eran ya las 10, y volví a golpear y a hacer sonar la campanilla, cada vez con mayor impaciencia, pero tampoco respondió nadie. Hasta entonces había echado la culpa exclusivamente a los sirvientes, pero ahora empezó a asaltarme un horrible temor. ¿Era acaso este silencio otro eslabón de la funesta cadena de desgracias que parecía estrecharse cada vez más en torno nuestro? ¿Es que había llegado demasiado tarde a la casa y la muerte se me había adelantado? Sabía que unos minutos, incluso unos segundos de retraso podían suponer varias horas de peligro para Lucy, si había tenido otra vez una de aquellas tremendas recaídas, de modo que di una vuelta a la casa para ver si encontraba por casualidad alguna otra entrada. No pude encontrar ningún medio de acceso. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas y aseguradas, por lo que regresé decepcionado al porche. Mientras me dirigía hacia la entrada principal, oí el trote rápido de los cascos de un caballo que cabalgaba a buen paso. Se detuvo al llegar a la verja de entrada y unos segundos después me encontré con Van Helsing, que subía la avenida corriendo. En cuanto me vio, me dijo con voz entrecortada: «De modo que era usted, que acaba de llegar. ¿Cómo está Lucy? ¿Llegamos demasiado tarde? ¿Es que no recibió mi telegrama?» Le contesté con toda la prontitud y coherencia de que fui capaz que no había recibido su telegrama hasta primeras horas de esa misma mañana y que había venido sin perder ni un solo minuto, pero que no había conseguido que me oyera nadie de la casa. El profesor se quedó callado un momento y luego, quitándose el sombrero, me dijo seriamente: «Entonces me temo que hemos llegado demasiado tarde, sea lo que Dios quiera». Y con su acostumbrada capacidad de recuperación prosiguió: «Vamos. Si no hay ningún acceso abierto por donde entrar, abriremos uno. En este momento el tiempo lo es todo para nosotros». Fuimos a la parte trasera de la casa, a donde da una de las ventanas de la cocina. El profesor sacó de su maletín una pequeña sierra de cirujano y, tendiéndomela, me señaló los barrotes de hierro que protegían la ventana. Me puse inmediatamente a cerrarlos y en muy poco tiempo corté 3. Después, con un cuchillo fino y alargado, forzamos las sujeciones del marco y abrimos la ventana. Ayudé a entrar al profesor y luego le seguí. No había nadie en la cocina ni en las habitaciones del servicio, que estaban al lado. Miramos en todas las habitaciones que fuimos encontrando y en el comedor, escasamente iluminado por los rayos de luz que entraban por las rendijas de los póstigos. Encontramos a las 4 sirvientas tiradas por el suelo. No cabía pensar que estuvieran muertas, ya que su respiración estertorosa y el fuerte olor a láudano que impregnaba la habitación no dejaba lugar a dudas acerca de su estado. Van Helsing y yo nos miramos. Después nos ocuparemos de ellas,
dijo mientras salíamos. Luego subimos a la habitación de Lucy. Durante unos instantes nos detuvimos ante la puerta para escuchar, pero no oímos ningún ruido. Con manos temblorosas y a cual más pálido, abrimos la puerta despacio y entramos en la habitación. ¿Cómo podría describir lo que vimos? 2 mujeres yacían sobre la cama, Lucy y su madre. Esta última se encontraba en la parte más alejada de la puerta y estaba cubierta con una sábana blanca, uno de cuyos bordes se había apartado impulsado por la corriente de aire que entraba por la ventana rota, dejando al descubierto su cara lívida y demacrada, en la que había quedado impresa una expresión de horror. A su lado yacía Lucy, también muy pálida y más demacrada todavía. Las flores que había llevado alrededor del cuello las encontramos sobre el pecho de su madre, y su garganta quedaba al descubierto, mostrando las 2 pequeñas heridas que ya habíamos observado antes, aunque ahora parecían mucho más blancas y magulladas. Sin decir palabra, el profesor se inclinó sobre la cama hasta que su cabeza casi rozó los senos de la pobre Lucy. Después la volvió hacia mí con un movimiento brusco, como si se dispusiera a escucharme, y exclamó: «No es demasiado tarde todavía. Rápido, rápido, traiga el coñac». Bajé a toda velocidad y volví con el licor, tomando la precaución de olerlo y probarlo antes, por si estuviera también drogado, como la garrafa de Jerez que encontré sobre la mesa. Las doncellas aún respiraban, aunque más intranquilas, por lo que supuse que estaba desapareciendo el efecto del narcótico. Pero no me entretuve en comprobarlo, sino que regresé junto a Van Helsing. Como en la anterior ocasión, el profesor frotó con coñac los labios y las encías de Lucy, y luego las muñecas y las palmas de sus manos. «Esto es», me dijo, lo único que podemos hacer de momento. Vaya a despertar a las doncellas. Deles un golpecito en la cara con una toalla mojada, pero sin miramientos. Hágalas entrar en calor, que enciendan un fuego y tomen un baño caliente. Esta pobre criatura está casi tan fría como la que yace a su lado. Necesitará que la hagamos entrar en calor antes que nada». Me fui enseguida y no tuve dificultades para despertar a 3 de las mujeres. La cuarta era muy joven y evidentemente la droga le había hecho más efecto, así que la levanté y la tendí en el sofá, dejándola dormida. Las otras estaban un poco aturdidas al principio, pero a medida que fueron recordando lo sucedido, se pusieron a gritar y a sollozar como unas histéricas. No obstante, fui severo con ellas y no las dejé hablar. Les dije que haber perdido una vida ya era suficiente y que si se entretenían moriría Miss Lucy. De modo que, sin dejar de sollozar ni de gritar, se fueron, a medio vestir como estaban, a preparar el fuego y el agua para el baño. Por suerte, la cocina y la caldera estaban todavía encendidas y no hizo falta calentar agua. Una vez preparado el baño, llevamos a Lucy tal como estaba y la metimos dentro. Mientras nos ocupábamos de frotar sus brazos y piernas, llamaron a la puerta. Una de las doncellas salió apresuradamente a ponerse más ropa y abrió. Cuando volvió, nos susurró que había llegado un caballero con un mensaje de Mr. Holmwood. Le ordené que le dijera simplemente que esperase un poco, porque ahora no podíamos recibir a nadie. Salió a dar el recado y confieso que, absorto como estaba en nuestro trabajo, me olvidé por completo de él.
En toda mi experiencia jamás vi trabajar al profesor con tanta aplicación. Yo sabía, al igual que él, que se trataba de una lucha sin cuartel contra la muerte, y así se lo dije durante una pausa. Me contestó algo que no comprendí, pero su rostro adoptó la expresión más seria que le he visto. Si solo fuera eso, lo dejaría todo como está y permitiría que descansase en paz, ya que no veo en el horizonte ninguna luz que ilumine su vida. Prosiguió con su trabajo, con renovado y más frenético ardor, si es posible. Pronto empezamos a darnos cuenta de que el calor comenzaba a producir algún efecto. Al auscultarla con el estetoscopio, comprobamos que los latidos del corazón de Lucy eran ligeramente más audibles y que se podía percibir el funcionamiento de sus pulmones. El rostro de Van Helsing casi se iluminó, y mientras la sacábamos del baño y la envolvíamos en una toalla caliente para secarla, me dijo: «Hemos ganado la primera baza, jaque al rey». Llevamos a Lucy a otra habitación, que ya había sido preparada, y después de acostarla, le obligamos a tragar unas gotas de coñac. Me di cuenta de que Van Helsing le anudó alrededor del cuello un delicado pañuelo de seda. Seguía todavía inconsciente y parecía encontrarse tan mal como antes, si no peor. Van Helsing llamó a una de las mujeres y le dijo que se quedara a su lado y no la perdiera de vista hasta que regresáramos. Luego me hizo señas para que saliera con él de la habitación. «Tenemos que deliberar sobre lo que debe hacerse», me dijo, mientras bajábamos la escalera. Al llegar al vestíbulo, abrió la puerta del comedor y, cuando entramos, la volvió a cerrar con cuidado. Los póstigos estaban abiertos, pero las persianas seguían bajadas, conforme a ese protocolo del luto que las mujeres británicas de las clases bajas siempre observan rigurosamente. La habitación estaba, por tanto, casi a oscuras. No obstante, había suficiente luz para lo que nos proponíamos. La seriedad de Van Helsing se mitigó un poco, dejando paso a un gesto de perplejidad. Era evidente que había algo que le torturaba la mente, de modo que esperé unos instantes y, finalmente, me dijo: «¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde acudiremos en busca de ayuda? Debemos hacerle una nueva transfusión de sangre, y pronto, o la vida de esa pobre chica no durará ni una hora más. Está usted agotado y a mí me sucede lo mismo. Me asusta un poco confiar en estas mujeres, aun cuando tuvieran el valor de prestarse a ayudarnos. ¿Dónde vamos a encontrar a alguien dispuesto a ofrecer sus venas a Lucy? ¿Hay algún inconveniente en que sea yo?» La voz provenía del sofá que había al otro lado de la habitación y su tono me llenó de consuelo y alegría, ya que era la de Quincy Morris. Van Helsing se enfadó al principio, pero su rostro se apaciguó y una expresión de contento apareció en sus ojos cuando yo grité: «Quincy Morris», y corrí hacia él con los brazos extendidos. «¿Qué te trae por aquí?», le dije al tiempo que nos estrechábamos las manos. «Supongo que Art es la causa». Y me entregó un telegrama. «3 días sin noticias de Seward, terriblemente preocupado. No puedo irme. Padre sigue igual. Escríbeme estado de Lucy. No tardes. Holmwood». «Creo», dijo, «que llego en el momento oportuno. Ya sabes que no tienes más que decirme lo que debo hacer». Van Helsing se adelantó, le estrechó la mano y, mirándole directamente a los ojos, dijo: «La sangre de un hombre valiente es lo mejor que hay en este mundo cuando una mujer está en apuros.
Usted es el hombre, sin duda alguna. El diablo puede actuar en contra nuestra con todas sus fuerzas, pero Dios nos envía hombres cuando los necesitamos. Una vez más llevamos a cabo aquella espantosa operación. No me siento capaz de entrar en detalles. La terrible impresión que Lucy había sufrido la había afectado más que otras veces, y aunque había entrado una cantidad suficiente de sangre en sus venas, su cuerpo no respondió al tratamiento tan bien como en ocasiones anteriores. Fue algo tremendo verla y oírla luchar por volver a la vida. No obstante, mejoró el funcionamiento de su corazón y de sus pulmones. Y Van Helsing le puso una inyección subcutánea de morfina, como otras veces, con excelente resultado. Su desfallecimiento se transformó en un sueño profundo. El profesor se quedó vigilando mientras yo bajé con Quincy Morris y envié a una de las doncellas a pagar al cochero que estaba esperando. Después de hacerle beber un vaso de vino, dejé a Quincy acostado y ordené a la cocinera que le preparase un buen desayuno. De pronto tuve una idea y regresé a la habitación en la que ahora se encontraba Lucy. Entré en silencio y encontré a Van Helsing con 2 o 3 cuartillas en la mano. Evidentemente las había leído y estaba meditando sobre su contenido, sentado con la mano apoyada en la frente. Su rostro mostraba una sombría expresión de satisfacción, como si hubiera solventado una duda. Me dio los papeles y se limitó a decirme: se le cayeron a Lucy del pecho cuando la llevamos al baño. Después de leerlas, me quedé mirando al profesor y, tras una pausa, le pregunté: por Dios, ¿qué significa todo esto? ¿Acaso estaba, o mejor dicho, está loca? De no ser así, ¿qué horrible peligro nos amenaza? Estaba tan desconcertado que no supe qué decir. Van Helsing alargó la mano y cogió los papeles, añadiendo: no se preocupe de eso ahora, olvídelo de momento. A su debido tiempo se enterará de todo y lo comprenderá, aunque tendrá que ser más adelante. Y ahora, ¿qué es lo que ha venido a decirme? Sus palabras me devolvieron a la realidad y de nuevo me recobré. He venido a hablarle del certificado de defunción. Si no actuamos adecuadamente y con prudencia, podría abrirse una investigación y tendríamos que mostrar estos papeles. Confío en que no será necesaria ninguna investigación, porque eso podría matar a la pobre Lucy, si antes no lo hace cualquier otra cosa. Usted y yo sabemos, lo mismo que el médico que la atendía, que Mrs. Westenra padecía del corazón y por tanto podemos certificar que murió por esa causa. Rellenemos inmediatamente el certificado y yo mismo lo llevaré al registro y me ocuparé del entierro. Estupendo, amigo John. Ha pensado usted en todo. Si bien es cierto que Miss Lucy ha tenido la desgracia de ser víctima de los enemigos que la acosan, por lo menos puede sentirse feliz de contar con amigos que la quieren. No 1 ni 2, sino 3 han sido capaces de abrir sus venas para darle su sangre, además de un anciano como yo. Ah, sí, lo sé, amigo John, no estoy ciego, por eso le aprecio todavía más. Ahora váyase. En el vestíbulo me encontré con Quincy Morris, con un telegrama para Arthur comunicándole que Mrs. Westenra había muerto, que Lucy también había estado muy enferma, aunque ahora estaba mejorando, y que Van Helsing y yo estábamos con ella. Le dije a dónde iba y no me retuvo, pero cuando me iba, dijo: ¿podría hablar a solas contigo cuando estés de vuelta, Jack? Asentí con la cabeza por toda respuesta y me fui.
no tuve dificultades en el registro y convine con el enterrador local que vendría por la tarde a tomar medidas para el ataúd y ultimar detalles. Cuando regresé me estaba esperando Quincy. Le dije que hablaría con él en cuanto me enterara del estado de Lucy y subí a la habitación de la enferma. Todavía dormía y aparentemente el profesor no se había movido de su lado. Al ver que se llevaba un dedo a los labios, deduje que esperaba que en breve se despertara de un modo natural y temía que se anticipara a hacerlo por otros medios. De modo que bajé a reunirme con Quincy y le llevé al cuarto de estar, donde las persianas no estaban bajadas, por lo que era un poco más alegre, o más bien menos triste que las otras habitaciones. En cuanto estuvimos solos, me dijo: Jack Seward, no quisiera meterme en donde no me llaman, pero este no es un caso corriente. Tú sabes que yo amaba a esa chica y quería casarme con ella, y aunque son cosas pasadas, no puedo evitar sin embargo estar preocupado por ella. ¿Qué es lo que tiene? El holandés, un tipo extraordinario por lo que veo, dijo cuando entrasteis los dos en la habitación que había que hacerle otra transfusión de sangre y que vosotros estabais exhaustos. Ahora bien, sé que vosotros los médicos habláis a puerta cerrada y que nadie espera poder enterarse de lo que habláis en privado, pero este no es un asunto corriente y, sea lo que fuere, yo ya he cumplido con mi deber. ¿No es así? Así es, dije. Me imagino, prosiguió, que tanto Van Helsing como tú habéis pasado por lo que yo acabo de pasar hoy. ¿No es así? Así es. Y supongo que Art también estuvo metido en esto. Cuando le vi hace 4 días en su casa parecía algo pachucho. Nunca he visto a nadie debilitarse tan rápidamente desde que estuve en la pampa y mi yegua favorita se fue de este mundo en una noche. Uno de esos grandes murciélagos que llaman vampiros la atacó por la noche, y entre el atracón que se dio y que dejó la vena abierta, no le quedó suficiente sangre para volver a ponerse en pie y tuve que meterle un balazo allí mismo. Jack, ¿puedes decirme, sin traicionar su confianza, si Arthur fue el primero? El pobre hombre parecía terriblemente preocupado. Le atormentaba toda esa incertidumbre en torno a la mujer que amaba y su completa ignorancia del terrible misterio que parecía envolverla aumentaba su dolor. Su corazón sangraba y tenía que recurrir a toda su hombría, y es mucha la que tiene para no derrumbarse. Al principio me contuve antes de contestarle, porque me parecía que no debía revelar nada de lo que el profesor deseara mantener en secreto. Pero era tanto lo que ya sabía y lo que adivinaba que no había motivo para no contestar, de modo que le respondí con las mismas palabras de antes. Así es. ¿Y desde cuándo ocurre eso? Desde hace unos 10 días. 10 días. Entonces supongo, Jack Seward, que esa infeliz criaturita a la que todos amamos ha recibido en sus venas en todo ese tiempo la sangre de 4 hombres robustos. Por Dios, su cuerpo no podrá soportarlo. Y acercándose a mí, me preguntó casi en un susurro: ¿qué es lo que le hace perder sangre? Ahí le duele, dije yo, meneando la cabeza. Van Helsing está francamente desesperado por eso y en cuanto a mí, no sé qué pensar. Ni siquiera puedo aventurar una suposición. Ha surgido una serie de circunstancias que han echado por tierra todas nuestras previsiones para vigilar a Lucy adecuadamente, pero eso no volverá a ocurrir. Nos quedaremos aquí hasta que todo vaya bien o mal. Quincy me tendió la mano. Contad conmigo, dijo.
Tú y el holandés me diréis lo que hay que hacer y yo lo haré. Cuando Lucy despertó a última hora de la tarde, lo primero que hizo fue tocarse el pecho y, con gran sorpresa por mi parte, sacar las cuartillas que Van Helsing me había dado a leer. El cauteloso profesor las había vuelto a poner en el lugar en que estaban para que Lucy no se alarmara al despertar. Sus ojos se posaron primero en Van Helsing y luego en mí, y se alegraron de vernos. A continuación inspeccionó la habitación y, al ver dónde estaba, se estremeció, profirió un sonoro grito y se tapó el pálido rostro con sus delgadas manos. Ambos comprendimos lo que eso significaba. Se había percatado plenamente de la muerte de su madre, de modo que tratamos por todos los medios de consolarla. Sin duda, nuestra compasión la alivió un poco, pero estaba muy abatida y sin ánimos, y lloró en silencio durante un buen rato. Cuando le dijimos que, de ahora en adelante, uno de nosotros o los dos nos quedaríamos constantemente con ella, pareció tranquilizarse. Al anochecer echó una cabezada. Entonces ocurrió algo muy extraño. Estando todavía dormida, sacó las cuartillas del pecho y las rompió en dos. Van Helsing se acercó y le quitó de la mano los pedazos. Sin embargo, ella siguió haciendo el gesto de romperlas, como si todavía estuvieran en sus manos. Finalmente, elevó las manos y las abrió, como si esparciera los fragmentos de papel. Van Helsing pareció sorprenderse y arrugó el ceño como si estuviera pensando, pero no dijo nada.